Hermanos, que Dios le bendiga. Ah, Seguimos adelante con nuestros estudios bíblicos. Le voy a pedir que abra su libro de estudio en la página 61. Y aquellos que no tengan su libro pueden abrir su Biblia en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 5. 1 Corintios 15 del 1 al 5. Bueno, nuestro tema del día de hoy es la verdad acerca de la resurrección. La verdad acerca de la resurrección. Y nuestra idea central, la resurrección de Cristo es un hecho histórico. Voy a darle lectura a la aplicación para la vida y dice así: constantemente somos bombardeados con información sin fundamento. Cuando investigamos un reportaje, frecuentemente resulta que las opiniones se presentan como hechos. Muchas personas ven a Jesucristo de la misma manera. Piensan que su vida y su obra, y en particular su resurrección, son presentados como acontecimientos verídicos, pero que en realidad son solo opiniones o simplemente invenciones de fanáticos. La resurrección de Jesucristo, sin embargo, está fundada sólidamente y validada por testigos oculares. No había la menor duda entre las personas que vivían en Palestina en los días en que Jesús murió y resucitó. Incluso los historiadores y los filósofos romanos y griegos no negaban el relato bíblico, pues entendían que era imposible silenciar a tan gran cantidad de testigos que vieron y escucharon a Jesús después de su resurrección. Hubiera sido muy absurdo no escuchar lo que tenían que decir. Es como un juez que cierra su oído a las pruebas claras de más de 500 testigos. Pero, puesto que hay resurrección y Jesús resucitó, podemos confiar en que la Biblia, la salvación y el testimonio de la Iglesia son reales y verdaderos. Bueno, la resurrección parecería que estamos un poco atrasados, pero en realidad no. Y digo esto porque hace 8 días que estuvimos celebrando la resurrección de nuestro Señor. Pero para nosotros los cristianos, la resurrección de nuestro Señor no es un acontecimiento que tengamos que celebrar una vez al año, sino todo lo contrario. Para nosotros, la resurrección debe ser celebrada todos los días de nuestra vida. Todos los días debemos dar gracias al Señor y celebrar que Él resucitó, que Él está vivo, que Él está sentado a la diestra del Padre y que Él gobierna sobre su iglesia. Esto es parte esencial del Evangelio. Muchas veces podría parecer que excluimos esta parte o simplemente la mencionamos para terminar nuestro evangelismo. Nos encanta hablarle a la gente y decirle que Cristo murió por sus pecados, que hay perdón en el nombre de Jesucristo, que Jesucristo puede justificar a los hombres, que Jesucristo murió, pero resucitó. Y no profundizamos más allá. Sin embargo, vamos a darnos cuenta hoy que la resurrección era un hecho no solamente histórico, sino que es parte esencial de la predicación del Evangelio. La resurrección de Jesucristo es la muestra visible e histórica, como dice nuestra aplicación y nuestro estudio, de la satisfacción de la justicia de Dios. La resurrección es la evidencia, es la garantía de que Dios ha sido satisfecho en virtud del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados,
pero Cristo resucitó. Dios levantó a su Hijo para dar a entender y mostrarle a las personas que su justicia había sido satisfecha, que su ira había sido apaciguada y que Él levantaba a su Hijo para dar a conocer que todo había sido perfecto en la obra de Jesucristo, en la obra expiatoria de Jesucristo. El Cordero de Dios satisfizo, hubo una satisfacción ahí. Todas las demandas de la ley, toda la justicia ofendida por nosotros, Jesucristo las sació. Y el Padre daba testimonio de que su Hijo había hecho lo que dijo en esa cruz. Consumado es, todo está hecho, todo lo he hecho. Es pues la resurrección, la evidencia clara para el pueblo de Dios y para los inconversos de que Jesucristo es, de quien se habló desde el inicio, después de que Adán cayó, Dios el Padre hablando ahí, que iba a enviar a alguien que iba a redimir a los hombres. Y toda la historia, los profetas anunciaron los padecimientos de Cristo, el perdón de los pecados, la resurrección de Jesucristo. Como dije, esto es un acontecimiento, esto es un hecho y es parte fundamental del Evangelio. Esto es medular al Evangelio. Esto no se puede separar del Evangelio. Tiene que ser predicado por los predicadores. Tiene que ser expuesto por todos los cristianos. Tiene que ser proclamado por todo Hijo de Dios, que Jesucristo ha resucitado, que Jesucristo está vivo, que Jesucristo reina sobre nosotros. Como dije hace un momento, lo anunciaron los apóstoles, pero antes de ellos lo anunciaron los profetas. Ahí en Isaías 53:10, el capítulo que habla más que en ninguna otra parte de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en 53:10 habla de la resurrección de Él. El Salmo 16, Job 19. Jesucristo mismo habló de su muerte y de su resurrección ahí en Mateo 16. Y cuando aconteció esto, cuando esta maravillosa obra del Padre aconteció, los ángeles dieron testimonio de que Jesucristo había resucitado, y los apóstoles, después de que Jesús se les apareció y fueron testigos oculares de esta gloriosa obra, ellos predicaron con denuedo a Jesucristo resucitado. Predicaron a Jesucristo que murió por nuestros pecados, pero que resucitó. Era parte fundamental de su predicación. Podemos ver ahí a Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 32, Pedro hablando a los judíos de lo que Dios había hecho por medio de Jesús. Y dice ahí, a este Jesús, el Señor lo resucitó, haciéndolo Señor de todos. Vemos a Pablo ahí en el Areópago hablando con los atenienses, diciéndoles que Jesucristo ha resucitado y que Dios le ha dado el poder para juzgar. Algunos se burlaron, pero algunos creyeron. Entonces podemos ver evidentemente que la resurrección es una parte esencial y fundamental del Evangelio. Y nosotros debemos predicar la resurrección de Jesucristo. Lo hicieron los apóstoles, lo hicieron los profetas, lo hizo nuestro Señor, y nosotros debemos seguir sus pasos, debemos seguir anunciando que nuestro Señor murió por nuestros pecados, pero que resucitó como la evidencia visible de que todo fue aceptado, de que Él es el Cordero que satisfizo la justicia de Dios, y hoy podemos ser perdonados mediante su muerte y su resurrección. Podemos confiar que todo lo que el Señor ha hecho ha sido eficaz para nuestro beneficio en virtud de su obra propiciatoria. Pablo, aquí en 1 Corintios 15:1 dice, además,
Os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Está hablando del Evangelio, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo inicia predicando el Evangelio, dando a conocer que las Escrituras hablaban de que Cristo, el Mesías, iba a morir por nuestros pecados. Todos los ritos del Antiguo Testamento, todos esos corderos que eran sacrificados por el sumo sacerdote, incluso el cordero que fue sacrificado por Abraham cuando oyó la voz del cielo: no dañes a tu hijo, he aquí está un cordero. Todas esas cosas apuntaban a Cristo. Cristo iba a ser el quien venía a morir como una víctima expiatoria, como el justo muriendo por los injustos. Pablo inicia su evangelio de esta forma, hablando de lo que habían profetizado los profetas en la antigüedad. Conforme a las Escrituras, está citando el Antiguo Testamento, diciendo: este es el evangelio. Cristo había de venir y morir. Él tendría que morir por nosotros, conforme a lo que Dios reveló en la antigüedad. Pero el evangelio no se queda únicamente ahí. El evangelio sigue y podemos ver en nuestra segunda lectura, y dice, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo está diciendo: Cristo murió. Él tenía que morir. Alguien tenía que morir como víctima, como vicario por nuestros pecados, en lugar nuestro. Así lo declaraban las Escrituras. Y yo lo recibí del Señor. Y este es el evangelio que os he predicado. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, pero también resucitó conforme a las Escrituras. Al tercer día, dice, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo cita la autoridad del Antiguo Testamento para anunciar a los corintios que así como Cristo había muerto por ellos, también su resurrección había sido en beneficio de ellos, que su muerte y su resurrección era el evangelio que había sido anunciado por medio de los profetas, que estaba ahí en las Escrituras. Dice también aquí en el versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Para Pablo, no solamente cita las Escrituras como la fuente de la evidencia clara de Dios hablando anteriormente por medio de los profetas, sino que también habla de los testigos oculares. Ahora, ¿qué decía la antigüedad? ¿Cuál era el pensamiento hebreo? ¿Cuál era una de las leyes de los hebreos? Que tenía que haber 2 o 3 testigos para que un hecho fuera verídico. Para que un hecho fuera creíble, tendría que haber más testigos. Ahora Pablo aquí dice: si no te basta con que yo haya visto al Señor, si no te basta haber escuchado lo que en la antigüedad se decía, las Escrituras hablando de este Jesús que iba a morir y resucitar, entonces te voy a hablar de los testigos que están vivos aún, de los cuales yo soy uno de ellos. Yo vi al Señor Jesucristo como dice aquí, como un abortivo, el último de los apóstoles, pero también lo vio Pedro, pero también lo vio Jacobo, pero lo vieron 500 o más de 500. Incluso, como dice nuestra aplicación, ni siquiera los historiadores que no eran cristianos pudieron negar este hecho. Cristo resucitó.
Es un hecho histórico, verídico. Hubo quienes lo vieron. Hubo quienes entregaron sus vidas con tal de defender esta verdad gloriosa. Vemos ahí a los mártires, a Pedro, a todos los apóstoles muriendo por defender la obra de Cristo, su muerte para expiación de nuestros pecados, pero también su resurrección. Y Cristo como un rey gobernando sobre su iglesia. Es un acontecimiento entonces histórico, es un acontecimiento que en el que podemos confiar claramente, porque las Escrituras nos lo muestran y porque nuestro Señor vino y habló de eso y porque hubo quienes lo vieron. Ahora, la muerte de Jesús limpió nuestros pecados y su vida o su resurrección es la obra gloriosa de nuestro Señor a favor nuestro. Porque Jesucristo no solamente vino y murió por nuestros pecados, sino que volvió a vivir, resucitó, pero aún allá en el cielo, Él sigue obrando a nuestro favor. Él sigue intercediendo, es nuestro sumo sacerdote. Él sigue intercediendo, es nuestro abogado. Y si por medio de su muerte, como dice Hebreos, pudimos ser salvos, Él nos salvará perpetuamente por medio de su vida. Si por la muerte de Cristo vino la salvación, imagina por su vida. Imagina lo que obtendremos en su, en su, en su trabajo o su oficio de sacerdote por nosotros. Tenemos confianza. Podemos confiar que nuestro Señor ha resucitado. Podemos proclamar a los cuatro vientos que nuestro Señor ha resucitado. Es parte del Evangelio de Cristo. Muchas veces quizás solamente nos gusta mencionar que Cristo murió por nuestros pecados, como dije, pero debemos anunciar también su vida, su resurrección. No es un evento que haya sucedido o que podamos celebrar una vez al año. Debemos celebrar su vida. Debemos agradecerle al Señor, porque esto nos muestra que realmente podemos tener paz para con Dios, que todo lo que la palabra de Dios ha hablado de Él es verdad. Hubo hombres que murieron antes y que quedaron muertos, que habían dicho que eran Mesías, el Mesías, y quedaron muertos. No hubo esta evidencia de parte de Dios resucitando a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener confianza y seguridad. Realmente es algo glorioso e importante para nosotros como cristianos recordar su muerte, dar gracias al Señor por haber puesto su vida por nosotros y podemos celebrar que Él ha resucitado, que la muerte no lo pudo contener. Él no pecó. El alma que pecare, esa morirá, y la muerte se queda con el alma por un tiempo. Pero Jesucristo murió, pero la muerte lo soltó, lo liberó, por cuanto Él no había pecado. Murió por nuestros pecados, pero Él fue liberado porque nunca había pecado. El Padre lo liberó, lo resucitó, para que nosotros pudiéramos tener confianza, seguridad de que este es el Cristo, de que todo lo que Él hizo es eficaz a la hora de salvar, que podemos confiar y tener la seguridad de que la justicia de Dios ha sido así satisfecha por la obra expiatoria de Cristo, y de que el Señor vive, que el Señor reina en los cielos, que podemos venir a Él y presentarnos delante de Él en gratitud y alabanza, de que podemos venir con toda la confianza al trono de la gracia, porque sabemos que tenemos paz para con Dios por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que abarca
desde sus sufrimientos en la cruz hasta morir y de su exaltación al resucitar. Él fue glorificado al resucitar. Él fue exaltado hasta lo sumo y está sentado en el trono, resucitado, el Cristo resucitado. Si pudiéramos indagar un poco más y profundizar un poco más, nos daríamos cuenta de que realmente esto era impactante en el testimonio de los apóstoles al mundo hebreo y al mundo griego de aquel tiempo. Algunos decían, están locos, ¿cómo es que su Dios vino y murió en una cruz y resucitó? ¿Dónde está la evidencia? Pero la evidencia es que ellos habían visto a Jesucristo, los apóstoles, y murieron por defender esta verdad. Es algo difícil estar de verdad predicando sobre estos temas. Son temas muy profundos que me gustaría más que estuviéramos ahí todos juntos, escuchando los comentarios de los hermanos, participando entre todos. Ah, pero bueno, mm, mientras no podamos congregarnos, pues vamos a seguir haciéndolo de esta manera. Ah, estoy un poco triste, pero esperemos que el Señor pueda permitir que pronto estemos juntos otra vez y que podamos seguir adelante, que podamos crecer juntos en la gracia y perseverar en la fe. La tristeza que siento, bueno, es porque estoy aquí solo. Mi esposa y mi hija están allá, pero uh, como dije, me gustaría más tocar estos temas de suma importancia ahí con ustedes y comentar entre todos, enriqueciendo la escuela o la clase. Pero bueno, le pido al Señor que nos ayude y que pronto podamos estar juntos. Dios le bendiga, Dios les guarde y celebremos la vida de nuestro Señor, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Amén. Amén.